este episodio de podcast Café con Leyes, el episodio número 20. En esta oportunidad nos encontramos con un invitado muy especial. Vamos a dar en primer lugar su presentación. Bienvenido, doctor Gregorio. Queremos darle la bienvenida al Café con Leyes. Buenas tardes, mi nombre es Gregor Gonzalo. Pero con doctor Gregor Gonzalo Hidalgo. Muy bien. Vamos a dar inicio a esta entrevista. En primer lugar, vamos a hacer una presentación del doctor para poder introducirnos un poco más allá. El doctor es abogado diplomado en la política ante el proceso constituyente boliviano, Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña, España 2005. Diplomado en Educación Superior en el 2009, así también cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional del 2009. Magíster en Derecho Constitucional del año 2011, posgrado de especialización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Neoconstitucionalismo y Garantismo del año 2011 de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cursos de posgrado del programa de doctorado en Derecho Constitucional en el año 2011 y 2013 en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Así también cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo del año 2015 en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Especialización en Clásicos de Constitucionalismo 2017 en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, Lima. Así también cuenta con estudios en la Facultad de Ciencias Políticas de 1984 a 1988. Universidad de Estocolmo, Suecia. Así también estudios en la Facultad de Administración Pública en el año 1988 a 1992 en la Universidad de Estocolmo, Suecia. Le queremos dar una gran bienvenida a nuestros espectadores y aquí al doctor presente, el doctor Gregor Gonzalo Hidalgo. En esta oportunidad, doctor, como lo mencionábamos previamente, nos vamos a introducir a lo que es la primera sección de este podcast. Así que usted es libre de poder tomar su cafecito en el momento que guste. Vamos a dar inicio a esta entrevista. Muy bien. La primera pregunta, doctor, es ¿qué es la justicia para usted? La justicia, desde un punto de vista filosófico y jurídico, la justicia es un valor. Es decir, hay que hacer una diferenciación epistemológica, histórica y filosófica entre lo que es justicia y lo que es un sistema judicial. Por lo tanto, la justicia, al ser un valor como tal, es un elemento fundamental para poder pensar en la construcción de un sistema judicial que se aproxime a ese valor. ¿Qué significa? La aproximación a un valor como la justicia es, en otras palabras, una aproximación a dar a cada persona lo que se considera correctamente justo. Así de simple. Muy bien, doctor. Esto me lleva a la pregunta, desde los primeros años en la carrera de Derecho, a nosotros se nos enseña un concepto del derecho, de la justicia, y esto me lleva al concepto del derecho que refiere más bien a la justicia, dar a cada quien lo que corresponde. ¿Qué opina usted respecto a ese concepto? Es un concepto bastante clásico, yo lo llamaría bastante sencillo, ¿no? Porque cuando se refiere a dar a cada persona lo que correctamente es justo, ¿cierto? Y tiene dos elementos importantes, un elemento lógico y también tiene un elemento analítico. En el elemento analítico, cuando hablamos de darle a cada quien lo que le corresponde de una forma justa, significa ante todo en el reconocimiento de derechos, ¿no? En un proceso, por ejemplo, judicial, cuando hay dos partes, una de las dos partes tiende a ser la perdedora. Pero para que tener un concepto de que el valor de la justicia está funcionando, es que las autoridades judiciales, al momento de declarar a una persona en un proceso perdedora, es que deben fundamentar esa resolución para que la parte perdedora pueda evidenciar
de que el sistema judicial ha actuado en un sentido concreto del valor de la justicia. Ese es el elemento principal. Porque a la parte ganadora no le va a importar mucho, van a estar muy contentos, ¿cierto? He ganado mi juicio. Pero la parte perdedora es la afectada, ¿cierto? Y esa afectación debe ser considerada mediante una resolución judicial justa, con un razonamiento y con una motivación que permita realmente dar el elemento que perseguimos en el derecho, que es la justicia. Muy bien, doctor, le agradezco por la respuesta. Justamente profundizando en un análisis que es lo que corresponde a la carrera del derecho, yo pensaba, ¿no?, por ahí que tal vez estoy tratando de poder plantear mi propio concepto de lo que es justicia para mí y me estoy inclinando un poco más allá de lo que busco que la justicia sea un equilibrio. Entonces, hay algo más por profundizar por ahí, sin embargo, es el estudio constante, ¿no?, que se está haciendo para poder llegar a mi propio concepto. Entonces, con esto quisiera pasar a la siguiente pregunta, es un poco más personal. ¿Qué lo apasiona a usted fuera del derecho? Bueno, tenemos que entender algo muy importante. Y aquí recurro a un gran tratadista, que su nombre es Carlos Santiago Nino, argentino de origen, que falleció muy joven en Bolivia a los 49 años de edad. Él vino a asesorar al proceso de la reforma constituyente del año 93-94 en Bolivia, pero él tiene muchos libros escritos, es uno de los próceres de la teoría democrática de la Constitución, y él, en uno de sus libros, establece el concepto o la conceptualización de la omnipresencia del derecho. Es decir, que el derecho, más allá de ser una ciencia, tiene características de omnipresencia. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la costumbre, que es una fuente también del derecho, pero la costumbre, sobre todo en el sistema anglosajón, es muy definitiva al momento de tomar decisiones jurisdiccionales. ¿Ya? ¿A qué me refiero esto? Me refiero que el derecho en sí es omnipresente. Se encuentra absolutamente donde nosotros estemos parados o sentados. Por ejemplo, estamos en este momento en la Universidad de Aquino, Bolivia. Y claro, si bien estamos en una facultad de Derecho, pero más allá, el edificio está instituido aquí por razones de derecho, ¿cierto? Vayamos, derecho de propiedad al terreno, las normas en las cuales se ha construido, el derecho tributario, el momento que ustedes pagan y les dan una factura, etc. Entonces, la omnipresencia del derecho es permanente. Eso es, hay algo que edificarlo de ese punto de vista. ¿Por qué? Cuando tu pregunta refiere a qué es lo que me apasiona más fuera del derecho, me apasionan muchas cosas, por supuesto. Me apasiona, ante todo, la literatura compleja, ¿no? Me apasiona la naturaleza, ¿no? Me apasiona, por ejemplo, la filosofía, ¿no? Me apasiona la ciencia política. Entonces, concluyo, me apasiona leerlo al profesor Edgar Morin, que este año cumple 103 años, francés, es un especialista en epistemología, y que él hizo la recopilación de un libro publicado en 2001 que se llama Unir los conocimientos. Por lo tanto, nosotros como personas que estamos estudiando Derecho, no solamente debemos centrarnos en la ley, sino debemos centrarnos en ese universo de conocimiento. Muy bien, doctor. Justo usted me mencionaba que le apasiona la literatura. Esto me da lugar a poder preguntarle qué libro usted recomendaría a los estudiantes de la carrera de Derecho. Pues es muy difícil hacer una recomendación específica, ¿no? Existen miles y miles y miles y miles de libros, ¿no? Yo aún con
el desarrollo de las redes tecnológicas, que uno puede acceder a bibliotecas maravillosas fuera de Bolivia, por supuesto. Uno puede observar que existen miles de libros, pero yo creo que es muy importante a los estudiantes de Derecho hacerse la primera pregunta, es ¿qué es el derecho? Y la segunda es ¿por qué he decidido estudiar Derecho? Respondiendo a esas dos preguntas, creo que vamos a poder entender un poco más nuestra vocación. Porque lamentablemente en Bolivia, ante todo, se confunde derecho con litigio. Y ese es un problema, creo yo, medular de hace muchas décadas, ¿no? En el sentido de que se piensa de que, no, yo me voy a especializar en derecho penal, yo en derecho civil. Yo creo que está bien el tema de especializarse, pero ante todo, antes de pensar en una especialización, uno debe pensar como estudiante si es que tengo realmente esta vocación como para poder servir a la sociedad desde el punto donde yo me encuentre, no siempre en el litigio, ¿no? Porque si pensamos, Bolivia, en una publicación del día de hoy, ocupa el primer puesto en el mundo en corrupción judicial. Entonces, si ocupamos el primer puesto en el mundo en corrupción judicial, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando toda la nomenclatura y la estructura desde la propia universidad, público-privada. Entonces, esta es una reflexión, pero vayamos a qué libros aconsejaría. Yo creo que aconsejaría, por ejemplo, primero que lean un libro de lógica, Fundamentos de la Lógica. Fundamentos de lógica. ¿Y por qué la lógica? Porque nosotros tenemos tres tipos de control de constitucionalidad o tres tipos de controles judiciales. Tenemos el control de constitucionalidad, tenemos el control de convencionalidad y tenemos el control de legalidad. Pero carecemos del control de logicidad. Más allá de que estén ahora, luego de una conferencia que di el año 2018 en Santa Cruz, y construir la teoría del control de logicidad, ¿no? Es muy importante estudiar por eso la lógica. Yo lo que les aconsejo a todos los estudiantes es que se especialicen en semántica, que es la ciencia que estudia el significado de la palabra, y que también estudien epistemología y ejes epistémicos. Esas tres ramas. Libros hay miles. Pero, por ejemplo, Crítica a la razón pura de Immanuel Kant es un libro que hay que leerlo. Otro libro para entender el comportamiento social en Bolivia es Pueblo Enfermo de Alcides Targueras. Muy bien. Le agradezco, doctor, y a nuestros espectadores que han escuchado qué libros ha recomendado el doctor, pueden tomar sus apuntes y, bueno, de todas maneras van a poder encontrarlo en las memorias que van a ser publicadas por la Sociedad Científica Estudiantil de Derecho posteriormente como instrumentos para el derecho para poder seguir estudiando. Le agradecemos, doctor, por este gran aporte que nos acaba de dar. Lo que nos lleva a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su mayor inspiración y cuál es su mayor aspiración? Mi mayor inspiración es la libertad. Y mi mayor aspiración es ser libre. Con la libertad y el ser libre uno puede alcanzar el universo. Y yo creo que lamentablemente en Bolivia, sobre todo en los últimos 20 años o 19 años, se han restringido las libertades. Y se han restringido las libertades porque lamentablemente se ha construido en Bolivia un sistema político totalitario, en el cual la libertad de expresión ha estado restringida, ¿no? Es decir, el opinar conllevaba y conlleva ciertos riesgos dentro del sistema democrático. Por lo tanto, mi mayor inspiración, en un segundo plano, es el estudiar, el leer en libertad. Y
mayor aspiración es seguir contribuyendo desde la academia en un pensamiento crítico, en un pensamiento que pueda de alguna forma coadyuvar a generar teorías propias desde Bolivia, a estudiarnos nosotros como sistema político, democrático y jurídico y tratar de encontrar nuestras propias soluciones y no encontrarlas en autores extranjeros. Porque lamentablemente en Bolivia carecemos de tratadistas y doctrinarios. Por ejemplo, en derecho constitucional solo tenemos dos doctrinarios en el siglo XX, que ha sido Luis Alipio Valencia Vega, que tiene el tratado político y el tratado de derecho constitucional, lo mismo que Ciro Félix Trigo, que tiene el tratado de derecho constitucional. Y luego no tenemos un solo doctrinario en Bolivia. No existe para nada. Creo que eso se debe un poco a lo que usted mencionaba hace un momento, que confundimos derecho con litigio. La mayoría de los estudiantes de la carrera de derecho piensan que están estudiando para salir a litigar, y también la misma sociedad se escucha, ¿no?, de que si no hablas fuerte, si no sabes expresarte, no vas a ser un buen abogado, porque tenés que saber defender. Sin embargo, muchas veces esas personas, ya nosotros que estamos en un semestre más avanzado, podemos estudiar un poquito más a profundidad. Los mismos podcasts nos han ayudado a poder entender que no solo se limita el derecho a derecho civil, penal y constitucional, que son los más conocidos, y familia, sino que hemos visto también tributario, aduanero, minero y una gran variedad, ¿no?, de ramas del derecho. Y lo que usted menciona es bastante importante porque es la verdad, es lo que ocurre ahora realmente, de que nos limitamos en creer que el derecho sobre el litigio. Por supuesto. Acotando a lo que acabas de mencionar, Nisa, pasa lo siguiente, que yo no sé por qué en Bolivia los abogados se complican y complican la existencia a los que litigan, es decir, a las personas afectadas. La ley en Bolivia está escrita, la ley penal, la ley tributaria, la ley civil, la ley ambiental, todo está escrito, por lo tanto ya hay procedimientos. ¿Cuáles? Uno tiene que ser mago, uno no puede inventar procedimientos, por supuesto, todo está escrito, ¿no? Otra cosa es la chicanería y la mañunería que lamentablemente malos abogados realizan y han generado un sistema corrupto judicial, ¿no? Entonces, estamos atravesando permanentemente en Bolivia denuncias de corrupción al sistema judicial. Y ese es el debate que deben hacer en las universidades, ¿cierto? Porque ustedes no pueden contaminarse con lo que está afuera, porque afuera ya está contaminado. Vivimos un sistema corrupto judicial en Bolivia. Y ustedes, como son jóvenes y están estudiando, tienen que ser la solución para plantear desde la universidad, ¿cierto? Ya no reformas, porque hemos reformado muchas cosas en Bolivia. Hay que tratar de que realmente haya una diferenciación, este conflicto que existe entre derecho y moral. Le agradezco, doctor. Justamente comparto su postura porque es algo que estamos aprendiendo nosotros desde la universidad y algo que compartimos, ¿no?, con la Sociedad Científica del Derecho, de que allá afuera está todo corrompido, y el consejo que siempre nos dan estudiantes de Derecho es tipo, tenés que salir y tenés que adecuarte al sistema que hay, o si no vas a ser pobre, o vas a ser un mal abogado, o no vas a tener, vas a ser muy malo en tu profesión. Sin embargo, lo que nosotros planteamos en la sociedad científica es crear una nueva generación de profesionales de derecho que salgan afuera y que limpien ese sistema tan corrupto y tan sucio que está allá afuera, porque es algo que no compartimos y es tan triste, tan lamentable, cómo le afecta a la sociedad, cuántas familias sufren por eso, cómo está nuestro país ahora. Entonces, le agradezco realmente ese aporte que nos acaba de hacer porque es algo muy lindo, y a los espectadores que están viendo espero que puedan apreciar y valorar, ¿no?, esta gran conversación que estamos teniendo aquí con el doctor Hidalgo, porque es lo que debemos hacer. Tenemos que salir afuera a luchar para limpiar ese sistema corrupto que encontramos allá afuera. Lo que me lleva, doctor, a la siguiente pregunta. Esta igual es de carácter personal. ¿Cómo mantiene usted el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional?
Yo la mantengo ante todo con amor, ¿no? Yo creo que uno de los fundamentos del ser humano es el amor. Y no solamente el amor en una relación personal, ¿no? Es decir, por ejemplo, el amor con mi esposa, ¿no? Sino yo creo que debe mantenerse el amor en sus diferentes dimensiones, ¿no? El amor en quién creemos, en el Dios que creemos, en el ser superior que creemos. Debemos mantener el amor con nuestra propia vocación. Debemos, ante todo, fortalecer el amor propio a nosotros mismos y evitar cualquier agresión psicológica o física hacia nuestras personas para poder, de alguna forma, fortalecer nuestra función que tenemos en esta vida. Y en el ámbito académico, ante todo, la función que tenemos es construir conocimiento y construir conocimiento para que luego esa construcción se pueda materializar en hechos y lograr que una sociedad tenga mayores índices de felicidad. Pero no va a poder haber una sociedad con mayores índices de felicidad cuando tenemos sistemas políticos corruptos, sistemas judiciales corruptos, sistemas de discriminación por ideas, ¿no? Y ante todo, cuando tenemos sistemas políticos totalitarios que no dejan realmente que la meritocracia pueda ser parte de la construcción de una sociedad, de un Estado moderno, porque muchos de los jóvenes abogados, por ejemplo, psicólogos, economistas, arquitectos, ingenieros, salen de las universidades con esa aspiración de poder trabajar, ya sea en el sector privado o en el sector público. Pero ¿qué pasa? Se encuentran en un sistema donde si uno no es militante de un partido político, no tiene acceso a un puesto de trabajo. ¿Dónde se ha visto esto? En Bolivia, ¿no? Entonces, si nosotros no desarrollamos una protesta democrática, respetuosa, vamos a seguir siendo lo que somos 200 años. Un Estado inviable en todas sus dimensiones. Y esta no es una queja, esta es realmente una expresión de la verdad que yo veo por la experiencia que tengo dentro y fuera de Bolivia. Sí, doctor. Justamente algo con lo que debemos trabajar a partir de la educación, ¿no? Desde las universidades, desde los mismos colegios, porque nos estamos enfrentando realmente a algo tan difícil allá afuera y pienso que personas como ustedes, como estudiantes que quieren hacer algo bien realmente de la forma correcta en nuestro país, la tenemos un poco más complicada, ¿no? Por la misma presión social, por los mismos comentarios que se hacen, pero pienso que todo eso consiste en seguir luchando y como mencionaba previamente al ingreso del podcast, ¿no? El que persevera alcanza. Entonces yo creo que un día lo vamos a lograr y vamos a mirar atrás y nos vamos a sentir orgullosos de todo el trabajo que hemos realizado. Así que con esto, doctor, paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué le gustaría a usted cambiar dentro de su profesión? Esta es una pregunta que no me la esperaba. Y como no me la esperaba, tampoco tengo la respuesta. No siempre se puede responder a toda pregunta, porque más allá de considerar a lo que hago una profesión, yo lo considero un arte. Entonces, yo veo mi pasión desde los 5 años de edad hasta la fecha de hoy, mi pasión por el conocimiento y por la formación permanente. Yo veo como, es decir, parte de mi espíritu, de mi esencia. O sea, creo que no necesito cambiar absolutamente nada. Lo que tengo que hacer es, sí, en vez de cambiar, superarme permanentemente. Uno nace con una esencia y esa esencia no se modifica, es una especie de un gen. Cada uno nace con un gen
específico en la vida y nace con una misión en la vida, ¿no? Entonces, si uno no detecta la misión que tiene en la vida, no va a poder jamás detectar su propia vocación y la gente ahí se pierde en el camino. Así es. Y yo lo que siempre he tratado es de no perderme en el camino. Qué lindo lo que menciona. Lo que usted menciona como tal vez un objetivo, esa meta que tenemos en la vida, yo lo traduzco al propósito que tenemos en nuestra vida, porque tenemos que descubrir qué es lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida, qué es a lo que queremos llegar. Creo que, como usted lo menciona, muchas personas tienden a perderse en el camino y muchos más los jóvenes, ¿no? Que a esta edad muchos tal vez no sabemos qué hacer, muchos no saben a qué se van a dedicar, tal vez no entraron a la carrera que querían entrar, muchos por presión, obligación de papá. Entonces, para esto no es este espacio de diálogo, para poder conectar con nuestros espectadores y que tal vez puedan sentirse identificados y poder encontrar de alguna manera cuál es su verdadera vocación. Así que te agradecemos mucho, doctor. Esto me lleva a la pregunta, en su carrera profesional, ¿hay algo que usted lo haya marcado en la vida? En el camino del conocimiento, por supuesto, hay muchos instantes, momentos que nos marcan la vida. Y nos marcan la vida de diferentes formas, por supuesto. A mí lo que me ha marcado parte de mi vida profesional, intelectual, académica, es la forma en que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha maltratado a la propia Constitución, por ejemplo. Y eso ha sido el inicio para poder investigar durante 6 años y 3 meses esta última tesis doctoral que la presenté con el nombre de Contrarreformas Constitucionales y quiebre del sistema democrático en Bolivia. Pero la historia de Bolivia es una historia trágica. Hay un libro que se denomina La dramática insurgencia en Bolivia, por ejemplo. Entonces, creo que hay muchas cosas que nos marcan o nos dejan marcas en la vida y en muchas de esas marcas sentimos una impotencia de no poder solucionarla porque en un sistema totalitario es muy difícil de que la razón se establezca como un mecanismo adecuado de solución de los conflictos. Muy bien, gracias, doctor. Lo que menciona es muy importante porque hay tantas cuestiones que ocurren dentro de nuestra carrera que, como usted mencionaba, nos hacen llenar de impotencia, tal vez querer salir allá afuera, querer cambiar. Lo vamos a hacer sonar tal vez un poco romántico, querer cambiar el mundo. Justamente nuestra jefa de carrera me acuerdo que me dio un consejo muy importante que siempre lo voy a tener marcado, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, primero cambia tu entorno, empieza cambiando tu entorno. Entonces es algo que se van formando, ¿no? Y la universidad es muy importante, los docentes son importantes en la vida, en la formación de los estudiantes y futuros profesionales, porque si bien tal vez un docente nos enseña chicanería, no sé, cómo funciona la corrupción afuera, el estudiante se va a formar con esa idea. Entonces, es algo muy lindo debatir sobre este tema y me lleva justo a esta pregunta. ¿Qué opina usted de la formalidad de nuestra carrera? ¿Considera que todo abogado debe ser formal al momento de expresarse en la redacción, vestirse? ¿Qué opina sobre eso? La formalidad, su esencia, está en la palabra forma. Ahora, la formalidad tiene diferentes variables. La principal para un abogado o una persona que estudia la ciencia del derecho es no
pensar de que uno va a ser abogado. Es decir, entrar a la universidad y no pensar que no va a ser abogado, creo que es lo más importante. Uno debe pensar que uno va a ser jurista. Hay una gran diferenciación en lo que es un abogado litigante, aquel que hace lío de todo, porque es un medio de subsistencia. Mientras más líos exista, pues me debe dinero, estafa. Me ha mirado mal, discriminación, ¿no? Entonces, es decir, aplican mal el sistema propio del derecho. Entonces, yo creo que les doy el consejo a ustedes, ya no piensen en ser abogados, piensen en ser juristas. Muy bien, le agradezco, doctor. Ya para finalizar esta etapa de la primera sección del área personal, quisiéramos finalizar con esta pregunta. ¿Qué es lo que más le apasiona a usted en su carrera profesional como abogado? Como jurista. Como jurista. Las pasiones. Cuando las pasiones se las unen con las razones, es algo maravilloso porque una pasión racional es algo maravilloso. La pasión por sí sola es algo muy solitario. Pero cuando la pasión se la une a la razón, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo una pasión permanente que se une a la razón de la necesidad de seguir estudiando permanentemente. Todos los días, o a cada hora, o a cada media hora, en mi vida personal, encuentro nuevos motivos para seguir estudiando y para seguir pensando. Y eso creo que es la mayor riqueza que el ser humano puede tener. Porque el conocimiento es tan valioso, que no se puede comparar a un Mercedes-Benz, no se puede comparar a un iPhone 16 Pro Max. El conocimiento es una riqueza de la propia producción intelectual del individuo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pasión con razón. Pasión con razón. Que esto quede, ¿no?, como frase final de esta primera sección del podcast Café con Leyes. Le agradecemos, doctor. Vamos a pasar a la siguiente sección. Sin antes, por favor, le invito a tomar su cafecito. Nos vamos a servir. Gracias. Muy bien. Continuando con esto, previamente a ingresar a la segunda sección de este podcast Café con Leyes, estamos justamente, le comentaba, ¿no?, con nuestras revistas jurídicas en esta primera etapa. Ha sido un trabajo bastante importante que han realizado los estudiantes desde el primer semestre hasta el último semestre. Y la verdad es que queremos compartir con nuestros espectadores, aprovechando este momento en el que se encuentran con nosotros, poder apreciar la revista jurídica de la gestión 2024. Ya va a salir la revista jurídica de la gestión 2025, justamente en materia de trata y tráfico de personas este año. Y bueno, también vamos a contar con las plataformas en Google, donde van a poder ingresar y poder ver la revista jurídica, así como también las memorias de los Café con Leyes en primeras y segunda edición. Así también van a salir este año la tercera y cuarta edición, y esto será de manera constante para que todos los estudiantes puedan verlo, puedan aprender más sobre el derecho, porque eso es el derecho, ¿no?, el constante estudio. Además que recordemos que el derecho es evolutivo, ¿no? Y creo que esa es nuestra profesión, nunca terminamos de aprender. Y quiero cerrar esta etapa diciéndole, justamente hay un docente que nos enseña respecto a una antibiblioteca. La antibiblioteca es un concepto interesante. Sí. Se refiere que se sabe cuando una persona no lee, ¿no? Llega a una biblioteca y pregunta, ¿te leíste todos esos libros? Y la respuesta es, no, obviamente no le he terminado de leer porque nunca se termina de aprender. Por supuesto. ¿Usted comparte ese concepto de biblioteca?
primera vez que lo escucho y me parece interesante. Pues habría que analizar un poco más el concepto y ver cuáles son las razones de su construcción teórica. Pero muy interesante. Le agradezco, doctor. Sí. Muy bien, con esto pasamos a la segunda sección de este podcast Café con Leyes, episodio 20. Nos encontramos con el doctor Gonzalo Hidalgo, aquí presente para quienes recién se están uniendo al en vivo y también para las personas que nos van a ver en YouTube, un saludo cordial. Procedemos a ingresar al área profesional, doctor. Esto está formado por preguntas que hacen también los estudiantes de la carrera, docentes, nos envían sus dudas. También si quieren hacer preguntas, consultas, lo pueden hacer vía TikTok y vamos a estar aquí respondiendo a las dudas que tengan. Muy bien, doctor. Queremos en primer lugar iniciar. Hace un momento nos refería a algo respecto a su tesis, la tesis doctoral que ha realizado, que considero que es un valioso aporte y sobre todo para los estudiantes que nos ven que son desde primero hasta último semestre, ¿no? Si nos podría referir respecto a ello y qué son las contrarreformas constitucionales desde su aporte de la tesis doctoral. Bueno, las contrarreformas constitucionales se las podía traducir como las reformas informales de la Constitución realizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Resulta que el Tribunal Constitucional Plurinacional es un órgano extrapoder, no es parte del órgano judicial, es un órgano extrapoder. Y el Poder Constituyente definió de que el Tribunal Constitucional Plurinacional debería ser el guardián de la Constitución para garantizar la independencia de quienes cuidan a la Constitución y para evitar la injerencia de otros poderes. Pero resulta que el Tribunal Constitucional Plurinacional, desde su propia forma de elección que está instituida en la Constitución, lamentablemente, pero hay que respetarla, ¿cierto?, es que se lo hace a través de un voto popular. Y el año 2011, las elecciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional fueron direccionadas partidaria y políticamente. Es decir, no podían, en otras palabras, estar en las listas aquellos que no tengan alguna relación con el poder político. Y la primera contrarreforma constitucional, la primera la realizó el propio órgano ejecutivo cuando el año 2009, el 18 de marzo, a través de un decreto supremo, el número 48, cambia la denominación de Bolivia de república por Estado plurinacional a través de un decreto supremo, ¿cierto? Es decir, que el Poder Ejecutivo de Evo Morales, como poder totalitario político, se atribuye la función del Poder Constituyente y dice: yo soy Poder Constituyente, no me importa un pito la Constitución, no me importa un pito el pueblo boliviano, ¿cierto? Y yo le pongo el nombre de Estado plurinacional. Ok, esa ha sido una contrarreforma directa del propio Poder Ejecutivo. Ahora vayamos a las contrarreformas del propio Tribunal Constitucional Plurinacional. La Declaración Constitucional número 003 del 2013 inaplica la disposición transitoria primera de la Constitución en el sentido de que los mandatos anteriores iban a ser computables y por lo tanto el señor Evo Morales no podía postularse más de 2 veces consecutivas o continuas. Y entonces lo que resulta es lo siguiente, que en esa declaración constitucional el Tribunal Constitucional inaplica la Constitución y le otorga la posibilidad a Morales de postularse por tercera vez y ganar las elecciones por tercera vez. Ese tercer mandato ya era completamente inconstitucional. Y el artículo 202 de la Constitución Política del Estado no le da ninguna potestad al Tribunal Constitucional Plurinacional para cambiarle ni una sola coma a la Constitución, porque la Constitución se la puede reformar solo mediante el mecanismo que esté establecido en el 411.
una reforma parcial o una reforma total, pero para ambas se necesita un referéndum. Por lo tanto, esa fue la primera contrarreforma, la 003 del 2013. La segunda es la Declaración Constitucional 193 del año 2015, la cual da pie al tema del referéndum del 21F, pero también genera ciertas contradicciones en su forma de analizar. La tercera contrarreforma constitucional que la realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional es la Sentencia Constitucional 84 del año 2017, en la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional, de una forma, es decir, yo diría criminal, así hay que llamarlo, criminal, atentando contra el poder constituyente, porque es un poder constituido el Tribunal Constitucional, no es un poder constituyente. En la sentencia 84 lo que hace es hacer una interpretación que no le corresponde del artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dice que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano. Ahí le dieron una estocada casi final al sistema democrático boliviano y lo quebraron, ¿no? Entonces, esa es la tercera contrarreforma. La cuarta contrarreforma es la sentencia 24 del año 2018, en la cual le cambian el entendimiento al artículo 149 para el tema de la residencia permanente de 5 años en Bolivia, ¿cierto? O de 2 años para ser senador o diputado y 5 años para ser presidente, y en vez de permanente, interpretan de que quiere decir intermitente, ¿ya? Entonces le cambian el sentido otra vez a la Constitución y ahí se han postulado varios que en este momento son autoridades. La quinta contrarreforma constitucional es la sentencia 32 del 2019. Esa contrarreforma constitucional inaplica el artículo 238, quebrado 3, perdón, 238, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, en la cual establece que las personas que quieran postularse a cargos electivos deben renunciar 3 meses antes de la elección, salvo, exceptuando al presidente y vicepresidente de la República. Ojo, pero todos los demás, si son diputados, senadores, alcaldes, deben renunciar. Inaplican y de una forma arbitraria, y hoy en día que tenemos supuestamente elecciones el 17 de agosto, no han renunciado muchos diputados, senadores, etcétera. No ha renunciado Manfred Villa, no ha renunciado Johnny Fernández, no ha renunciado Eva Copa, no han renunciado los diputados y senadores. Entonces, ¿para qué sirve la Constitución? Esa es mi pregunta. Esa es la quinta contrarreforma. Estoy hablando de mi tesis, ojo, de mi tesis doctoral. La sexta contrarreforma constitucional, la declaración 0049 y la 1010, la sentencia 1010, que estas dos también tienen sentido político, que a una persona la van a perjudicar más allá de quien sea, ¿ok? Y le cambian también el entendimiento con la 1010 y le cambian con la última, con la 007 al 168 y le ponen discontinua la Constitución. Y voy a concluir con esto. Si yo hubiese sido presidente del Tribunal Supremo Electoral el año 2019, escuchen esto, estudiantes, y me llegaba la sentencia constitucional 0084 y veía yo la postulación de Morales, entonces, yo como presidente le decía a mi asistente que vaya a comprar la Constitución Política del Estado, la Gaceta Oficial en 10 bolivianos en la calle Mercado, y él volvía y decía en sala plena: señor secretario, léame el artículo 168 de la Constitución. Y él leía el 168, y no había sido modificado. Pero había una sentencia que lo modificaba. Y yo como presidente, ¿cumplo la sentencia o cumplo la Constitución? Cumplo la Constitución. Por lo tanto, una sentencia arbitraria y dictatorial no puede estar jamás por encima de la Constitución y no puede estar jamás por encima de la voluntad del constituyente. Entonces,
Estas contrarreformas constitucionales, que son reformas informales porque no les ha importado un pito el 411 de la Constitución, han quebrado el sistema democrático. Y esa es mi tesis doctoral, la última, que se denomina Contrarreformas constitucionales y quiebre del sistema democrático en Bolivia. Más claro, agua. Muy bien, doctor. Queremos agradecerle por haber hecho esta intervención de un resumen breve pero preciso respecto a su tesis doctoral y realmente es muy importante y fundamental para los estudiantes que nos están escuchando ahora porque eso es el derecho, ¿no? Poder analizar, poder encontrar, como en su caso, contrarreformas, poder encontrar falencias, tal vez al momento de la interpretación. Es que es realmente maravilloso el derecho, por lo que usted mencionaba, ¿no? Respecto a las contrarreformas, en este aspecto, ¿usted considera que, qué piensa respecto al Tribunal Constitucional? Y la idea que nos plantean ahora como estudiantes es que muchas veces las sentencias constitucionales tienen más peso que la Constitución, pero es que, como usted lo mencionaba, respecto a igual a al control de convencionalidad, al bloque de constitucionalidad, la Constitución debería estar por encima. Y es algo muy importante porque muchas veces nosotros como estudiantes nos quedamos con esas dudas. Yo creo que a muchos se les ha despejado muchas dudas ahora. También en su análisis de usted, ellos pueden sacar su propio análisis, poder profundizar. Y esta es la idea, ¿no? De la investigación científica, de poder profundizar en tesis que los estudiantes y futuros investigadores puedan adentrarse más en ese tema y puedan sacar sus propias conclusiones. Entonces, me pasé de la pregunta, pero le refería. ¿Usted considera que el Tribunal Constitucional desde el 2012 se considera materialmente el guardián de la Constitución? Materialmente no, porque hay que hacer una diferenciación entre lo formal y lo material. Formalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional debería ser un guardián de la Constitución. Materialmente, como lo he explicado hace unos minutos, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha convertido en un contrarreformador de la Constitución política del Estado. Se ha aislado, es decir, ha hecho a un lado, ha enterrado la voluntad del constituyente y del poder constituyente. Porque el Tribunal Constitucional es un poder constituido, no es un poder constituyente. Es más, el Tribunal Constitucional Plurinacional es experto en emitir precedentes constitucionales contradictorios. Y la emisión de un precedente constitucional contradictorio afecta a la seguridad jurídica del Estado. ¿Por qué? Porque no podemos tener precedentes contradictorios constitucionales, por ejemplo, en un proceso de un amparo constitucional. ¿Qué es lo que va a hacer las partes? Una parte enuncia un precedente X, la otra parte un precedente B contradictorios. ¿Y qué hace el juez constitucional? ¿Qué hace? Les digo qué hace la respuesta. El año 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia constitucional en la que establece lo siguiente: que el juez puede apartarse del precedente constitucional vinculante siempre y cuando lo fundamente. Entonces, estimados estudiantes, estimado público, vivimos, no se olviden, está en mi tesis, es la primera parte de mi tesis, vivimos en un estado inconstitucional de no derecho. Bolivia se ha convertido en un estado inconstitucional de derecho. ¿Y quién lo ha convertido? ¿Y quién ha convertido a Bolivia en un estado inconstitucional de no derecho? El propio poder político y las instituciones que deberían resguardar el sistema democrático, y lo más importante, la institución que debería ser el guardián o la guardiana de la Constitución, como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que se ha convertido casi en un poder político y no en un poder de ser guardián de la Constitución. Le agradezco, doctor. Esta pregunta me lleva respecto al control de constitucionalidad de nuestro país. En nuestra carrera, en Derecho, nos enseñan respecto al control de constitucionalidad concentrado, difuso, el debate entre Schmitt y Kelsen, ¿no?
Entonces, yo quisiera que nos explique un poco, porque es un tema que a los estudiantes hemos podido denotar, nos gusta bastante, ¿no? Poder ver ese debate. ¿Cuál es su postura de usted? ¿Usted considera que no debería haber un tribunal constitucional y se inclina más hacia este Schmitt, que debería ser el presidente más bien de la Constitución, o se enfocaría en que sí el tribunal constitucional? A ver, creo que este espacio por tiempo es bastante reducido en tiempo, pero es un espacio maravilloso, ¿no? Pero podemos dar por lo menos algunas semillas para un futuro debate. Cuando se habla demasiado que el debate de Carl Schmitt y el debate de Kelsen, primero hay que estudiarlo a Kelsen y luego estudiarlo a Schmitt, o a la par, si era, pues, y hay que entender un poco qué han hecho ellos en sus vidas, ¿no? ¿Qué hizo Schmitt, por ejemplo? ¿No? Schmitt era un buen amigo de Kelsen y Kelsen era decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Berlín y lo invitó a Schmitt a dar clases como amigo. Schmitt era muy alemán y Kelsen era judío, de origen judío. Pero resulta que luego emerge el sistema nazi, el año 33, y Carl Schmitt se inscribe al partido nazi. Y en un viaje que hace Kelsen a Estocolmo, ya no puede retornar a Alemania, porque Schmitt saca un documento firmado luego ya por el propio Hitler, en el sentido de que los judíos eran el vómito de Alemania y por lo tanto no podían ejercer docencia en ninguna universidad, ni en colegios. Entonces, Carl Schmitt se convierte en el eje jurídico del gobierno nazi de Hitler y ha pasado lo mismo que en Bolivia. Hitler no le cambió ni una sola coma a la Constitución de Weimar del año 1920, pero la inaplicó la Constitución. Es lo mismo que pasó en Bolivia. Los sistemas totalitarios lo que hacen es inaplicar la Constitución. Venezuela, Nicaragua, etcétera, Bolivia, muchos países inaplican la Constitución. Por lo tanto, yo creo que el debate entre Carl Schmitt y Kelsen hay que estudiarlo muy bien. Es un debate no de una tarde ni de una noche, es un debate de muchísima lectura. Pero Kelsen, como constructor de la idea de este control concentrado de constitucionalidad y el constructor del primer tribunal constitucional en Austria y su primer presidente, Schmitt pensaba en la lógica de la cultura germana jurídica, ¿ya? Que es completamente ajena a la cultura jurídica boliviana. Y la idea del Tribunal Constitucional del modelo de Kelsen se lo implementa en Bolivia en el año 94, en la reforma del año 94. Entonces, yo te concluyo aquí. En el último diccionario de Derecho Constitucional Latinoamericano que se ha publicado en España, no hace mucho, y así presentado también en Bolivia, a mí me encargaron el hacer la definición y conceptualización de un concepto, trasplante constitucional. Y está en ese diccionario, ustedes lo pueden buscar, está en ese diccionario latinoamericano de Derecho Constitucional, y yo explico ahí de los trasplantes. Y creo que hay que entenderlo al trasplante que se ha hecho de muchas figuras en nuestra Constitución no funciona. Por ejemplo, nuestra Constitución tiene varios trasplantes, tiene el Tribunal Constitucional y en Bolivia no funciona. Y desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha demostrado en Bolivia que no tutela la Constitución, no la cuida la Constitución, y nosotros no tenemos una cultura jurídica en Bolivia ni una cultura moral por parte del Poder Judicial o órgano judicial que pueda garantizar la independencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por lo tanto, para mí, no debería existir en una futura reforma constitucional. Muy bien, doctora, agradezco su intervención en esta pregunta, lo que me lleva a poder realizar por temas de tiempo. Producción nos está ya avisando ahí un poco. Entonces, vamos a introducirnos a esta última pregunta de ¿qué opina usted respecto al conflicto entre la interpretación del Tribunal Constitucional y la moral? Una excelente pregunta. Cuando uno piensa en la interpretación, me refiero a la interpretación constitucional,
La interpretación constitucional, para poder entender la interpretación, lo que uno debe hacer primero es leer un tratado o unos libros de hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es la ciencia de la interpretación. Por lo tanto, el interpretar no es leer y pensar lo que le da la gana, ¿no es cierto? Es decir, a ver, yo voy a leer artículo 1, digamos, de la Constitución, ¿no? O el artículo 14 o el 15, y yo soy magistrado, esto lo interpreto así, como si fuese la canción de, no sé, de los Beatles, ¿no? No nada que ver, ¿ok? Para eso se necesita, escuchen esto, un altísimo grado de conocimiento y de sabiduría y de seguridad y de respeto. Por lo tanto, la interpretación constitucional en Bolivia, lamentablemente, no existe. Yo puedo debatirlo esto con los propios tribunales, con los propios magistrados del Tribunal Constitucional. No existe la interpretación. Ellos lo que hacen es yo diría, una aberración de suponer que ellos están interpretando la Constitución. Ahora, este conflicto entre interpretación y moral, si pensamos en moral desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, tenemos que leer al señor Jeremy Bentham. Y su libro, que está traducido al castellano, que es del año 1800, se llama La ciencia de la moral. Cuando nosotros leemos el libro que tiene 894 páginas, vamos a tener una mínima comprensión de lo que es la moral y cómo esta moral se puede aplicar a diferentes entornos en la sociedad y en las propias o en la propia arquitectura del conocimiento jurídico. Nuestra Constitución, por ejemplo, y esto es bien interesante, quiero concluir con esto. La Constitución no la podemos entender solamente como la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, sino la Constitución, y esto lo estoy dando ahora en las clases de doctorado, como profesor, estamos entendiendo la Constitución como un sistema. Escuchen, como un sistema. Hay varios sistemas dentro de la propia Constitución. Y uno de los sistemas determinantes dentro de la propia Constitución es el sistema deontológico. ¿Y qué es la deontología? La deontología es la ciencia de la moral. Y el sistema deontológico de la Constitución no solamente está en el artículo 8, donde establece principios y valores éticos morales, sino que son transversales. Por lo tanto, hay que decirles a los señores del poder político y del Tribunal Constitucional y del órgano judicial que empiecen a estudiar sobre el sistema deontológico de la Constitución para edificar en Bolivia, hacia un futuro, un sistema moral que nos permita no solamente tener mayores ejercicios democráticos, sino de dar una mayor calidad de vida y de felicidad al pueblo boliviano. Yo concluyo con esto, ¿cierto? Y realmente agradezco esta invitación. El tiempo ha sido muy breve, no podemos hablar muchísimo. Yo me he pasado 6 años y 3 meses en la última tesis doctoral escribiendo 555 páginas, ¿no? Que ustedes la pueden obtener en el repositorio de la UNSA, ahí está, ¿no? Es libre para poder leer. Muchísimas gracias a ustedes, distinguida comunidad de académicos del derecho de la Universidad aquí en Bolivia. Un agradecimiento a la doctora Paola Gisbert por su invitación y a ti, Nisa, también un gran agradecimiento y a todo el equipo aquí, al público y a todo el equipo técnico que están aquí. Pues un gran abrazo para todos ustedes y los felicito y sigan adelante. Muchísimas gracias, doctor. Ya para finalizar este podcast Café con Leyes, queremos hacer un recordatorio a nuestros espectadores de que Café con Leyes es un podcast hecho por estudiantes, para que ampliemos nuestros conocimientos en el ámbito científico, jurídico, para poder conocer más allá del derecho.
respetando las opiniones y posiciones de cada jurista que viene aquí a nuestro escenario a poder compartir con nosotros. Así también queremos compartir con ustedes. Mencionábamos hace un momento que tenemos la revista jurídica. Cabe destacar que la Sociedad Científica Estudiantil de Derecho de la Universidad de Aquino, Bolivia, está participando en la Teletón de la universidad. Esta Teletón, como ustedes bien saben, es para poder ayudar a personas, a niños de escasos recursos, personas con cáncer, personas que no pueden acceder a un servicio médico, y para ello estamos haciendo la recaudación de fondos. Y para poder participar, para quienes puedan acceder, contactan a la Sociedad Científica Estudiantil de Derecho. Estamos vendiendo la revista jurídica a un precio de 20 bolivianos para que puedan acceder a estos grandiosos artículos científicos que van a poder encontrar ahí en el texto. Y bueno, esperamos poder contar con su apoyo. Queremos agradecer al doctor Gonzalo Hidalgo por haber participado en este escenario. Realmente, como usted lo menciona, no es suficiente el espacio, ¿no? Podemos quedarnos hablando horas. La verdad me he quedado también con muchas dudas por ahí que me gustaría hacerlas. La vamos a hacer en otra oportunidad. Esperamos contar con su presencia posteriormente también aquí en el podcast nuevamente. Va a ser un gusto para nosotros tenerlo. Así que con eso nos despedimos, doctor. Muchas gracias por participar en nuestro podcast Café con Leyes. Gracias.